Este uso de los plásmidos para aportar fragmentos foráneos que por alguna razón son de interés, por ejemplo en el caso anterior el gen de la insulina, este tipo de tecnología se dice que estamos usando los plásmidos como vectores. Los plásmidos están siendo vectores, transportadores del fragmento de interés que nos interesa por alguna razón. En el caso de la insulina lo que vimos es que el objetivo era expresar la proteína insulina. Pero en otros casos no, en otros casos simplemente podemos querer que se porte el fragmento de interés foráneo en un plásmido, por ejemplo, para que las bacterias repliquen este fragmento. De hecho, a todo este proceso en que uno incorpora un gen foráneo, un fragmento de ADN foráneo en un plásmido, se le llama clonamiento en general, porque finalmente uno va a tomar este plásmido, lo va a meter en bacterias y las bacterias con su propia replicación van a generar clones de este fragmento de interés. Así que este proceso de incorporación mediante ligasa de un fragmento foráneo, corte con enzima de restricción y ligasa, en un plásmido, se le llama clonamiento en general. Y de esta forma estamos usando el plásmido como un vector. Abrimos el ADN, en este caso no se le saca un trozo al plásmido, sino que se abre el plásmido mediante una enzima de restricción, en este caso EcoR1, porque tiene estos terminales TTAA de cadena simple. El ADN foráneo se corta con la misma enzima de restricción, se juntan ambos tubos, estas dos reacciones se hacen en tubos separados, pero luego se juntan ambos en un solo tubo, se agrega la enzima ligasa y de esa forma incorporamos el fragmento de ADN de interés en este plásmido bacteriano. Posteriormente lo que debemos hacer es meter a este plásmido dentro de bacterias. Ese proceso se llama transformación y a pesar de que ocurre en forma natural, no es trivial en el laboratorio. Por lo tanto, no es fácil transformar bacterias. Uno tiene que someterlas a distintas concentraciones de soluciones de calcio y finalmente uno las somete a alta temperatura. En esas condiciones las bacterias se estresan tanto que permean sus membranas un poco y el plásmido entra. Y una vez que el plásmido entra a una bacteria, esa bacteria con su propia replicación va a replicar el plásmido. Ahora, la mayoría de las bacterias tienen plásmido y esos plásmidos les sirven para las cosas que las bacterias requieren. Sin embargo, son en general plásmidos bastante grandes porque tienen un montón de elementos que les sirven a las bacterias y no a nosotros en la biotecnología, ¿verdad? Y por lo tanto, a esta altura se han creado plásmidos mediante biotecnología para su uso como una herramienta. Es una herramienta biotecnológica que permite transportar o eventualmente expresar fragmentos de ADN de interés. Entonces se han creado plásmidos tomando fragmentos de plásmidos de bacterias y uniéndolos con otros fragmentos generados sintéticamente para tener una herramienta básica. Es mucho más pequeña que un plásmido natural. Por ejemplo, tienen 2000, 5000 nucleótidos. Los plásmidos naturales pueden tener 50.000 nucleótidos. En cambio, estos plásmidos que son más artificiales, biotecnológicos, como una herramienta biotecnológica, contienen los elementos justos para que funcione este sistema de plásmidos usados como vectores. Estos elementos que tienen estos plásmidos, que son los mínimos para que esto funcione, son 4. Uno es el origen de replicación, que hace que el plásmido se replique. El otro es el polilinker, el otro es el gen de selección y el otro es el gen reportero. Y vamos a ver algunos de estos en algún detalle. Entonces los plásmidos hechos para biotecnología son fragmentos de otros plásmidos y fragmentos creados sintéticamente que presentan entonces todo lo que requerimos para poder usarlos como vectores. El polilinker es un fragmento sintético. Fue hecho nucleótido a nucleótido, planificando que este fragmento que tiene 100, 200 nucleótidos de largo más o menos, tuviera sitios de restricción para varias enzimas de restricción. Entonces está el sitio de restricción, la secuencia, para que EcoR1 corte. Pero también está aquella secuencia que reconoce ESMA1 para que corte. Y así entonces hay varias enzimas de restricción que tienen sitios de restricción en el polilinker, con el objetivo de poder cortar con cualquiera de ellas. Entonces, si por ejemplo tenemos un gen de interés que ya no puede ser cortado con EcoR1 como en el ejemplo anterior, sino que tiene que ser cortado con otra enzima de restricción, en este caso como ejemplo BAMH1, bueno, la gracia es que el polilinker también tiene un sitio de restricción de BAMH1. Por lo tanto, se corta el plásmido con BAMH1 con la enzima, por otro lado se corta el fragmento de interés con BAMH1, se juntan, se agrega ligasa y se puede ligar entonces al plásmido.
Entonces el polylinker ofrece ofrece muchos lugares en donde se pueden cortar muchas enzimas de restricción dependiendo de cuál queremos utilizar. Si queremos usar EQR1 podemos, si queremos usar BAMH1 podemos, y si queremos usar ESMA1 también podemos. Y así con todos estos sitios de restricción para todas estas enzimas: HIN3, SPH1, PST1, SAL1, XBA1, BAMH1, ESMA1, KPN1, SAC1 y EQR1, que es la que habíamos estado hablando hasta este punto. El otro lugar relevante de estos plásmidos, que son herramientas de biotecnología, es el gen de selección. El gen de selección lo que hace es que es un gen que de hecho genera una molécula que provoca resistencia a un antibiótico en particular. El gen de selección es un gen que hace que la bacteria que porte este gen que está dentro de este plásmido sea resistente a un antibiótico en particular. Por ejemplo, este plásmido original, que se llama PUC18, contiene un gen de selección para el antibiótico ampicilina. Entonces, la gracia de esto es que cuando una bacteria se transforme con este plásmido, ella va a ser resistente a la ampicilina. Y esto se hace porque el proceso de transformación artificial en laboratorio es poco exitoso. Entonces son muy pocas aquellas bacterias que efectivamente se transforman, que adquieren el plásmido. Y lo que uno quiere luego es cultivar solamente aquellas bacterias que tienen el plásmido, porque si no, esas bacterias tendrían competencia por parte de las bacterias que no tienen el plásmido y les terminarían ganando. Entonces, para favorecer solo aquellas bacterias que incorporaron el plásmido, que son las menos, uno siembra estas bacterias que acaba de transformar con este proceso de altas temperaturas y de concentraciones de calcio, uno las siembra en un medio que contiene el antibiótico. En este caso contiene ampicilina. Y solamente las bacterias que fueron transformadas efectivamente por el plásmido van a crecer en este medio con antibiótico, las otras van a morir en este medio con ampicilina. Las bacterias se suelen sembrar en placas de agar, que son unas placas que contienen un medio nutritivo, y ese medio nutritivo es semisólido, es gelatinoso, ¿sí? Así que se le llama placa de agar. Y entonces uno pone estas bacterias arriba de la placa, las esparce de tal forma que cada una de las bacterias queda prácticamente individualizada. Este agar, este medio de cultivo, contiene nutrientes y además contiene ampicilina. De modo que luego de un día de incubación, 18 horas de incubación a 37 grados, cada una de esas bacterias puede potencialmente formar una colonia. Se empieza a replicar, hasta que potencialmente cada una forma una colonia, o sea, como una gotita donde hay millones de bacterias del mismo tipo. Aquellas bacterias que no se transformaron no crecen, y por lo tanto las que forman colonias son solamente aquellas que adquirieron el plásmido, que se transformaron. De hecho, si uno no hubiera puesto ampicilina en este medio de cultivo, en esta placa de agar, todas las bacterias habrían crecido y lo que se hubiera formado realmente es una capa homogénea de bacterias, se le llama un césped de bacterias. No se hubieran individualizado colonias porque habrían habido demasiadas bacterias que crecerían en esta placa de agar. Pero como uno le agrega ampicilina a esta placa de agar, entonces solamente crecen las bacterias que se transformaron, que a pesar de que son las menos, de todas maneras son cientos, ¿sí? Y cada una de ellas forma una colonia independiente.